días, iglesia. ¿Cómo se encuentran esta mañana? Bueno, me alegra que usted haya venido este día. Sé que Dios tiene cosas maravillosas para nosotros, amén. Y en medio de todas las cosas que pueden pasar, que atravesamos, es importante que tengamos la plena certeza que Dios está obrando, amén. Cantamos hace un momento: tú estás obrando, aunque no pueda ver, sé que tú estás moviéndote. Y pues tú debes creer eso. En realidad debes confiar y creer en eso. Debes tener la plena seguridad que en medio de la circunstancia que estás atravesando, Dios está haciendo algo. Y yo sé que nosotros buscamos una respuesta, y la respuesta que nosotros buscamos pues es la que desea nuestro corazón. Si es algo con la economía, pues que ya nos caiga plata del cielo. Eso es lo que anhelamos. Bueno, y dependiendo la circunstancia en que te encuentres. Pero Dios no actúa de esa manera, porque Dios en su sabiduría sabe qué es lo que necesitamos. Así que a veces Él retarda esa respuesta, o a veces simplemente dice: no te la voy a dar, pero Dios está obrando. Recuerda lo que dice Filipenses capítulo 1 versículo 7: yo estoy estando persuadido de esto, que el que comenzó en ustedes la buena obra la perfeccionará hasta el día de ¿quién? De Jesucristo. Así que tú tienes que tener esa seguridad. La cosa está difícil, que hay tribulación, que hay crisis, que hay problemas. Tranquilo, Dios está orando. Y tú que estás en las manos de Dios, debes estar plenamente seguro de esa verdad. Esa es fe, y esa fe te da esperanza, y esa fe te da paciencia y te da tranquilidad. Así que necesitamos estar en eso, amén. Quiero que cierre sus ojos un momento y vamos a orar, porque ahorita viene la palabra de Dios y eso es importante. Señor, gracias por esta mañana. Hoy queremos que tú hables a nuestros corazones, a nuestras vidas, que nos enseñes lo que tienes para nosotros hoy. Que nuestras mentes y corazones estén dispuestos esta mañana a escuchar el mensaje, recibirlo, comprenderlo, pero también te pedimos, Señor, que podamos aplicarlo, llevarlo a la práctica. Gracias, Padre, amén y amén. Quiero que se ubique por favor en Efesios capítulo 6 y vamos a estar leyendo el versículo 1 hasta el versículo 4. Usted ya sabe que nosotros estamos estudiando la carta a los Efesios. Ya nos hemos gastado más de un año, llevamos en esta carta a los Efesios, y hemos visto cómo las bendiciones de Dios han afectado todo en nuestra vida. La iglesia, no somos ahora gente extraña, no somos gente que esté sola, sino que hacemos parte de algo que se llama iglesia, que es un cuerpo, una familia. Usted debe saber que nosotros no estamos solos. A propósito, hoy en la tarde vamos a tener un evento de compañerismo súper wow, no se lo puede perder. Y precisamente hacemos esto porque somos ¿qué? Familia. La familia se divierte, la familia también pasa tiempos agradables, ¿sí? Tú no puedes olvidar eso, pero también necesitas recordar que lo que Dios ha hecho en mí no solamente me hizo parte de una familia, sino que también ha bendecido mi vida en mi hogar. Y entonces veíamos lo que era un esposo, lo que era una esposa, y hoy corresponde hablar de los hijos y de los padres. Yo le coloqué el título a la enseñanza Padres e Hijos. ¿Usted recuerda esa serie que había el año pasado, en los 90s? Eso duró, mejor dicho. Nosotros vimos cómo creció Daniela y ya se volvió vieja y todo. Padres e hijos. Necesitamos hablar de cómo la relación que tú tienes con tus hijos y cómo la relación que los hijos tienen con los padres. Y es importante hablar de esto porque el evangelio también afecta esta área, pero sobre todo es importante hablarlo hoy día. Hoy día el humanismo, hoy día todas esas filosofías e ideas extrañas que han venido a pulular en medio de la sociedad han dicho que los que mandan en la casa no son los padres, sino son ¿quiénes? Los hijos. Y entonces los padres se vuelven como esclavos, se vuelven dadores, protectores, garantes de derechos, pero no pueden decir nada. No pueden decirle: no haces esto o no haces aquello. Vino una noticia escandalosa
No sé cómo se llega a este punto, pero se llegó. Un niño, eso sí, no recuerdo cuántos años tenía, mató a su papá a sus papás y a sus hermanos porque le estaban prohibiendo jugar con el Play. Lo amenazaron que se lo iban a quitar. ¿Y qué hizo el niño? Pues los mató. ¿A quién le cabe en la cabeza que un padre no le puede decir a su hijo: le voy a quitar ese juego, esa consola de videojuegos? Y el niño, en lugar de decir: bueno, sí señor, saque un arma y mate a sus papás. No, no es tan escandaloso, pastor, eso es un extremo, sí, pero probablemente tú estás atravesando problemas porque ves como tu hijo no te hace caso y en lugar de obediencia, y es un berrinche constante cuando se le dice no. Han dicho muchos que estamos en los últimos tiempos. Y yo creo que este síntoma que vemos de los hijos que no obedecen a sus padres es claro ejemplo y muestra de eso. Mire lo que dice 2 Timoteo capítulo 3. No lo busque, tranquilo, yo le leo, simplemente escríbalo ahí para que en casa usted lo pueda revisar. Pero le está hablando a Pablo a Timoteo y le dice: también debes saber esto, que en los postreros días, en los últimos días, vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a quienes, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. Y sigue una gran descripción de ahí para allá. Y todo comienza en esto: una desobediencia a los padres que se manifiesta en hombres intemperantes, ávaros, que solo piensan en sí mismos. Estamos en los últimos tiempos. Me veo enfrentado día tras día en el colegio a muchachos que no son educados en su casa, que me toca educarlo a mí como profesor. Pero esa no es la labor de los profesores. ¿Sabía usted, papá? La labor de los profesores es enseñarle a sumar y a restar. Quien educa a su hijo es usted. Pero cuando llama uno a los acudientes: venga, es que su hijo tengo tal problema porque hizo esto, la pregunta es: ¿y yo qué hago, profesor? No me dicen pastor, ¿no? Profe, ¿y yo qué hago? Es que le digo, ¿y cómo qué hago? Y hay una impotencia e incapacidad de los padres con esos muchachos. Y la sociedad está diciéndole a los jóvenes, a los niños: tú eres libre, tú puedes hacer con tu vida lo que quieras, a ti no te pueden imponer reglas. Le están diciendo en los colegios, en las películas y en todo lo que sus hijos consumen, les están diciendo que no hay autoridad, que ellos deben hacer lo que quieran, que si alguien se interpone con eso les está dañando su felicidad. Así que cuando el papá le dice a un hijo: hijo, no hagas esto, lo está haciendo infeliz en lugar de ayudarlo. Esa es la sociedad en la que estamos. Pero aunado a que los hijos desobedecen a los padres, está que los padres no saben educar a sus hijos. La pregunta que me hacen en el colegio: ¿y qué hago, profesor? ¿Pero qué hago? Y es que los adolescentes están teniendo hijos y ellos no han terminado de crecer y de madurar, y tienen que asumir la responsabilidad de ayudar a crecer y a madurar a otro. Y entonces los abuelos se convierten en los papás, porque el niño o la niña tiene que disfrutar la vida que no pudo porque quedó embarazado, o es papá o es mamá. Y estamos en una situación terrible. Concuerdan muchos estudiosos que lo que hace que una sociedad permanezca firme y estable, obviamente, son sus principios, sus valores, pero sobre todo que la familia esté bien constituida. Cuando la familia está bien constituida, entonces es posible que crezca la sociedad, que permanezca la familia. No solamente es algo que la Biblia valora, aprueba y lleva adelante, sino que la sociedad necesita, ese es el núcleo de la sociedad, una buena familia.
Un buen padre levanta hijos que serán buenos ciudadanos, no criminales. Y eso sí que sirve a la sociedad. Pero también se está sufriendo un ataque constante contra la familia. Y ahora hay definiciones graciosas de familia. Yo recuerdo hace unos años me postulé para un subsidio de vivienda y pues yo pensé que no me lo iban a dar para ese subsidio de vivienda, pero me lo dieron. Porque dan subsidio de vivienda ¿a quiénes? A las familias, a las madres cabeza de hogar o eso. Pero a mí me dieron y yo era soltero, no era casado. Y cuando leí la carta donde me aprobaban el subsidio decía: porque Miguel Ángel Rodríguez se constituye en una familia unipersonal. Ay, qué ridículo es, ¿no? Salí beneficiado de un subsidio, pero qué ridículo es. ¿Existen familias unipersonales? No existe una familia unipersonal, no, eso no es así. Pero hoy nos quieren decir que hay familias de una sola persona. Eso es tan chistoso. Ahora nos quieren meter en la familia también en las mascotas. Y es cierto, usted cada vez está viendo la mascota es parte de la familia. Ahora ya no es el gato sino el gatijo. No es el perro sino el perrijo. Porque es un miembro de la familia más. Y ahora la familia no solamente es unipersonal, sino que hay familias de 2 hombres. Estamos sufriendo un ataque brutal contra la familia. Por eso cuando Efesios capítulo 5 comienza hablando del rol del esposo, cuando Efesios 5 habla del rol de la esposa, y ahora que vamos a hablar de los padres y de los hijos, precisamente estamos yendo en contra de lo que el mundo está diciendo que va a destruir la familia, para establecer los principios bíblicos, los principios que llevan realmente a una sociedad a avanzar, a progresar. Así que vamos a hablar entonces de los hijos. Leamos la escritura en Efesios capítulo 6 y presten mucha atención. Yo quiero solamente decirte 2 cosas importantes en esto, algunas precisiones al respecto, pero presta mucha atención. Dice así: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Fíjate cómo el apóstol Pablo comienza en estos versículos, y el apóstol Pablo coloca principalmente 2 responsabilidades para los hijos y 2 responsabilidades también para los padres. Comencemos con los hijos. Dice el versículo 1: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Antes de entrar un poco en detalle con esto, quiero que tengas presente algo. De la misma manera en que nosotros obedecemos a Dios porque lo vemos como nuestro Padre, de la misma manera en que eso se da, así tú como hijo debes hacerlo. Todos nosotros somos hijos. Aquí no hay uno. Adán era el que podía decir que no era hijo de una mamá, pero era hijo de Dios. Pero el resto, todos nosotros tenemos un padre y una madre, al menos los que ya hayan fallecido. ¿Y cómo debe ser mi relación con mi papá y con mi mamá? Pues de la misma manera en que tú te relacionas con Dios. Si tú obedeces a Dios porque es Padre, si tú lo honras porque es tu Padre y tú vienes y le adoras y tú no quieres proferir una palabra irrespetuosa contra Él, si tú lo haces de esa manera con Dios, pues de la misma forma debes hacerlo ¿con quién? Con tus padres. La teología verdadera es la teología que se aplica a la vida. Así que una teología aplicada es aquella que hace que se refleje lo que yo soy con Dios en mis relaciones. Por eso Pablo habla del matrimonio, habla de los esposos y coloca a Cristo como ejemplo. Por eso Pablo habla le habla a la esposa y coloca ¿a quién? A la iglesia en su relación con Cristo. Pues tú que eres hijo debes entender que la misma manera, la misma forma en que tú te relacionas con Dios es como tú te debes relacionar ¿con quién?
con tus padres. Es de la misma manera. Y entonces hay dos responsabilidades importantes para los hijos. Y la primera es la obediencia. Dice ahí el versículo 1: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Y Pablo coloca aquí algunas cosas importantes. Primero, él dice: obedeced en el Señor a vuestros padres. Y yo quiero que entendamos esto desde dos perspectivas. Primero, porque eres cristiano debes obedecer a tus padres. Amén. Porque tú eres cristiano debes obedecer a tus padres. Los que están jovencitos acá son los que más deben poner en práctica esta verdad. Debo obedecer ¿a quién? A mis padres. Esa es mi responsabilidad, no hay otra. Obedecer. Y porque eres cristiano es que les obedeces. Por eso dice ahí: obedecen ¿en quién? En el Señor. Pero esto también en el Señor tiene una aclaración que también nos va a ayudar. Ya hablando esto de temas prácticos y aplicables. Hijo, tú debes obedecer a tu padre en tanto lo que él te diga que hagas no constituya un pecado. Les he contado a ustedes que un muchacho me contaba acá, un muchacho del barrio me contaba que su padre lo quería hacer hombre, y para hacerlo hombre entonces lo llevaba donde las prostitutas. Qué principios, ¿no? Imagínense. Qué principios que le está enseñando ese hombre a ese hijo. Pero él lo quería hacer hombre. Entonces, camine mi hijo, se hace hombre, y lo llevaba donde las prostitutas. En un caso como esto, un hijo que es cristiano está en toda la obligación y el deber de decir: olvídese, papá. Y eso no se constituye desobediencia, porque él tiene un valor más importante, que es no fallarle ¿a quién? A Dios. Eso es. Pero el deber que tú tienes como hijo es obedecer a tus padres. Obedecemos porque somos cristianos, porque estamos en el Señor. Obedecemos porque tenemos un ejemplo grande, nuestro Señor Jesús. Nuestro Señor Jesús, estando pequeño, niño, dice la historia, se quedó el Evangelio dice, se quedó en el templo hablando con los sabios de la ley. Los padres lo buscaron, y cuando lo encontraron él dijo: ustedes no saben que yo estaré en los negocios de mi padre. Pero inmediatamente agrega el versículo, el evangelista: y se fue con sus padres y estuvo sujeto ¿a quién? A ellos. Y esa palabra que estuvo sujeto a ellos habla precisamente de ¿qué? De obediencia. Hay algunos que han escrito libros. Hay un libro por ahí que se llama El caballo de Troya, y el caballo de Troya lo escribió un señor JJ Benítez. No lea eso es basura. Pues yo le cuento qué es. Yo tampoco lo he leído, pero sí sé de qué trata. Resulta que el libro básicamente trata de responder qué hizo Jesús de los 12 hasta los 30 años. Y en alguno de sus libros, porque son varios, dice el señor JJ Benítez que Jesús estuvo en las pirámides de Egipto, recogiendo toda la sabiduría ancestral de allá, de los astros y de no sé qué. Pero nosotros podemos responder más fácilmente eso, porque la Biblia nos da pistas. Cuando leemos lo que dice Lucas, que el Señor Jesús estuvo sujeto a sus padres, entonces ¿qué estaba haciendo Jesús? Lavando loza. ¿Sí sabían? Y usted dice: uy, sí, el Señor Jesús. Pues sí, obvio, ¿no era que era un hijo? Aprendiendo el arte de su padre, la carpintería. Haciendo mandados. Sí, pues era un hijo. Usted no puede pensar que María le hizo un altar al niño chiquitico. No, venga, que ese es el hijo. No. Ella lo crió, y dice que le estuvo ¿qué? Sujeto. Obediencia. Así que, hijo, lo primero que tú tienes que hacer en casa es aprender a obedecer. Porque nuestro Señor Jesús lo hizo. Porque tú eres cristiano, debes obedecer. Todas esas ínfulas de soberbia, todo eso que escuchas tú en el colegio que te dicen: no le hagas caso a tus padres, vive la vida, disfruta, ellos son anticuados. Todo eso que puedas escuchar, debes sacarlo de tu mente y de tu corazón, porque no es la verdad, no es lo que dice la Escritura. Pero hay algo más que los hijos deben hacer, y dice ahí el versículo 2, dice: honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre
la tierra. Y Pablo está haciendo alusión al quinto mandamiento. El quinto mandamiento usted lo encuentra ahí en Éxodo capítulo 20. Entonces dice, Dios le dijo al pueblo de Israel por medio de Moisés: honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen sobre la tierra. Pero usted debe entender ese honrar no como el respeto que le da a sus padres. Ese honrar, y esto va para los hijos ya grandes, no para los chiquitos, porque los chiquitos no lo pueden hacer. El honrar es mantener a sus padres si es necesario. ¿Y por qué decimos eso? Porque vamos a mirar unos versículos. Bueno, no los vamos a leer acá, sino simplemente los voy a mencionar para que usted tenga presente. El Señor Jesús, en una de sus discusiones con los fariseos, les criticó precisamente que ellos no honraban a su padre y a su madre e invalidaban la ley por las tradiciones. ¿Cuál era una de esas tradiciones? Que cuando ellos iban o debían honrar a su padre y a su madre, cumplir el quinto mandamiento, simplemente decían la palabra corbán. Y la palabra corbán es ofrenda. Y entonces ellos decían: si yo tengo que ayudar a mi padre con este dinero, pero yo no lo quiero hacer, ¿puedo dedicarlo a quién? A Dios como una ofrenda. Y se llamaba corbán. Y con eso ese hijo ya quedaba supuestamente exento de obedecer a quién, a sus padres. Usted encuentra eso ahí en Marcos capítulo 7. Entonces, esa era la manera en que esos hijos se inventaron una estrategia. ¿Para qué? Para no honrar a su padre y a su madre. Quiero que se dé cuenta que en este caso el Señor Jesús, cuando está hablando de honrar, no está hablando de respeto, está hablando de ¿qué? De plata. En 2 Timoteo, o eso es 1 Timoteo capítulo 3, ¿sí? El apóstol Pablo le dice a Timoteo, hablándole de los ancianos, es decir, de los que predican, no de los viejitos, sino de los que predican la palabra de Dios. Dice: a los ancianos respétalos, y a los que prediquen la palabra dales mayor honra. Y cuando se habla de mayor honra no es doble respeto, está hablando de ¿qué? De dinero. Esos dos versículos nos sirven para entender a qué se está refiriendo Pablo acá en Efesios. Pablo está dando a entender qué es honrar al papá y a la mamá. Hijo, no puedes eludir la responsabilidad de sostener a tus padres si lo necesitan. Qué bueno cuando hay padres que preparan al final de sus días y son juiciosos con sus ahorros, con su pensión, y ellos pues se sostienen, y bueno, pues qué bendición. Usted se quita una gran responsabilidad, pero eso no implica que usted no honre, hermano. Debe estar usted atento a honrar a quien, a sus padres, porque eso es, un hijo debe honrar a sus padres. Y cuando estamos hablando de honrar en este caso toca sostener, toca dar plata. Así que toca mensualmente, bueno, para la mamá, para la esposa, los hijos, el mercado, y toca un pedacito ¿para quién? Para los padres. Eso es honrar. Nosotros de ninguna manera, como hijos cristianos que somos, podemos pensar que el gobierno se encargue de nuestros abuelos. ¿Sabes qué dice el pensamiento moderno y el egoísmo? Que los ancianos son un estorbo. Y hay hijos que están esperando es que los papás se mueran para caerle como chulos a la herencia. Hay hijos que ni siquiera han progresado económicamente, sino que han vivido toda la vida en la casa de su papá, y cuando se muere ahora sí tienen casa. Progresó. Entre los cristianos no puede ser así. ¿Me estás escuchando, hermano? Tú necesitas avanzar, tú necesitas crecer, y si llega a esa herencia, pues amén, se puede crecer más. Pero usted no puede estar pensando, bueno, ¿y cuánto le falta a mi papá? No, y ahora, bueno, no. Sí, es terrible eso, esa actitud. No, usted progrese, usted desarróllese, ayude a sus padres, y si un día ellos faltan y queda algo para repartir, pues amén, qué bendición. Y si no quedó nada, pues no interesa. Pero es una actitud egoísta, es una actitud que no piensa en, venga, yo doy, yo estoy para sostener a mis padres. No, que ellos me den todo, porque ¿para qué me trajeron al mundo? Hay hijos que le dicen eso.
Hay hijos que le dicen al padre, a sus papás: yo no pedí que me trajera, yo no pedí nacer, usted me trajo, así que tiene que mantenerme. Y eso es chistoso, ¿no? Papá, si le dicen así eso, usted no se aguante que le digan eso, pero de ninguna manera así, eso no se aguante eso. No. Y esos hijos están esperando es que sus papás les den absolutamente todo y que cuando mueran ellos ahora sí van a tener una casa. Y esos son los que se agarran a pelear con los hermanos por la herencia y se destruyó la familia. Entre los cristianos no debe ser así, amén. No, entre nosotros no puede ser así. Así que tú te enfocas en: yo tengo que progresar, tengo que ir adelante, tengo que tener mis cosas, y si mi papá le falta, pues yo le ayudo. Vamos papá, mire esto. Mamá, mire, yo le sostengo. Usted no puede estar esperando que se mueran para tener algo. Amén. Así es. Eso es honrar. Eso es respetar a los papás. No es solamente de palabras. No. Pero esto que acabamos de decir, obedecer y honrar, tiene una promesa. Dice ahí el versículo: honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Pues en realidad el apóstol Pablo creo que no está hablando como que sea el primer mandamiento con promesa, no, porque el segundo mandamiento de la ley en Éxodo, usted se da cuenta que ya trae sobre sí una promesa. Si usted no tiene ídolos, si usted coloca a Dios como el centro, Dios promete hacer algunas cosas. Así que Pablo en realidad está no hablando de esa relación de ese es el primero o el único que se menciona con promesa, no, sino que está hablando de, en cuanto a los hijos, este es fundamental, porque tiene una promesa que nos afecta a quienes, a nosotros como hijos. ¿Tú quieres que te vaya bien en la vida? Obedece a tus padres, escúchalos. ¿Por qué? Porque ellos han vivido, porque ellos tienen una experiencia. ¿Usted ha escuchado, hijo, que le dicen: venga, no se meta con esa muchacha que le va a ir mal, no se meta con eso, que no haga eso? Y los hijos lo que dicen es: ay, pero mi mamá, eso era en su época. Pero ¿sabe qué es lo peor? Que Eclesiastés dice que ¿qué hay nuevo debajo del cielo? Nada, porque lo que fue, será. Lo que es, ya fue. ¿Qué hay nuevo? Nada. Así que lo que su papá vivió, usted lo va a vivir, con otra pinta, con otro peinado, con otra cosa, pero igualito lo va a vivir. Y desgraciadamente pasan los años y uno tiene que mirar atrás y decir: si yo le hubiera hecho caso a mi mamá. Y entonces ahora los padres, los hijos son padres y están en la misma situación: no haga eso, y el hijo le dice lo mismo, y eso es un déjà vu, ¿no? Yo era así. Terrible. Si tú obedeces a tus padres y aprendes a escuchar lo que ellos dicen, te va a ir bien en la vida. Te va a ir bien. Y si tus padres son cristianos, con más veras escúchalos, porque ellos no quieren tu mal, ellos quieren es tu bien. Que no se vista así, que no deje ese celular, que vea, que vaya, estudie, que haga las cosas. Mi mamá, si es que es cansona, como no disfrutó la vida, ahora quiere que yo también ande amargada. Eso dicen algunos hijos. Sí, eso dicen. Pues no, eso que le está diciendo es para su bien. No haga caso y va a ver el futuro. Es que se la pasa pegado en el celular y todo el día en el celular. Hay trabajos en donde usted coge el celular y chao, que despedido. Pero ¿por qué? Porque cogí el celular y aquí está prohibido. Ahí los papás debían decir: se lo dije, ¿sí vio? Se lo dije para que aprenda, sufra. Si tú obedeces a tus padres, te va a ir bien. Aún los que no son cristianos, los padres que no son cristianos, tienen cosas sabias que decirles a sus hijos. Y cuando esos hijos son obedientes, se están garantizando que les va a ir bien en la vida. Están garantizando que les va a ir bien en la vida. Por el contrario, hijo, si tú no obedeces y no escuchas lo que dicen tus papás, sepa, bueno, ya sabe, pues va a seguir vivo, pero yo recuerdo, a mí me gustaban los tatuajes, nunca me gustaron los aretes, me parecían los aretes cosas de mujeres. Yo decía, un hombre con aretes eso es como gay, pensaba yo. En cambio yo decía, un arete es más un tatuaje es más masculino, y yo pensaba, un león, una cosa así. Y yo decía, sería chévere hacerme un tatuaje. Pero yo no me hacía un tatuaje porque mi papá decía que no, y le tenía un miedo a mi papá.
¿Sabe? Pues gracias a Dios, porque ahora puedo predicar en camiseta. Imagínese uno con un tatuaje hoy día. No, terrible. O usted, el pastor, y ese pastor, porque tiene ese tatuaje, no es el león de la tribu de Judá. Imagínese. Gracias a Dios le hice caso a mi papá y no, yo esta vaina no la puedo yo. Era miedo y no. Me lo hacían gratis. Hasta pensaba hacérmelo por allá donde un tatuaje escondido, pero un tatuaje escondido no tiene gracia. El tatuaje es para mostrarlo, ¿cierto? Y yo pues donde no me vean, por acá en una nalga. Nunca me hice un tatuaje, gracias a Dios. Le hice caso a mi papá y entonces uno puede hoy estar tranquilo. Tranquilo. Hazle caso a tus papás. Pero también la promesa contiene otra verdad: para que tus días sean largos sobre la tierra. Y yo quiero vivir mucho. Yo quiero vivir hartos años en esta tierra. Y si quiero vivir hartos años en esta tierra, tengo que honrar a quien, a mi papá. Tengo que obedecerle a mi mamá. Tengo que estar presto para estar ahí atento a ellos, tratarlos con respeto, darles cuando necesiten, obedecerles, aunque yo ya me valgo por mí mismo y tengo 40 años. Si mi papá me dice, Señor, por acá no, sí, Señor. Amén. Porque yo quiero largos años en esta tierra. ¿No quiere vivir mucho? Hay otra forma de acabar rápido. No honre a su papá, no les obedezca y verá. Mire esos hijos que han sido desobedientes a sus padres. El papá le decía, no se salga a la calle, esté juicioso aquí en la casa. Pero cogía la calle, cogió vicios, cogió una pandilla, ¡pum!, lo mataron. Ese sí le acortaron los días sobre la tierra. Otro vivió muchos años, pero con una cantidad de problemas y de sufrimientos y de dolores que venga, la vida es para vivirla chévere. Honre a su padre, obedézcalos. Amén. Pero ¿qué pasa con los papás? Sigamos adelante. Versículo 4 dice: y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Los hijos obedecen y honran, los padres disciplinan y amonestan. Escuche eso. Y uno pensaría que Pablo debía dar más consejos pues para los padres, ¿no? Venga. Pero Pablo simplemente lo resume en dos cosas: disciplinar y amonestar. Pero él comienza diciendo: no provoquéis a ira a vuestros hijos. ¿Sabe? Hay papás que son fastidiosos. Sí, es verdad. Por eso Pablo dice aquí: no provoquéis a ira ¿a quién? Porque hay papás y mamás que eso, venga, ¿y por qué se movió allá? Mija, por qué se movió aquí, mija, por qué. Uy, no, ¿quién vive así? No, terrible. Y esos chinos, hay muchachos que son rebeldes y dicen por sí mismos: cuando yo tenga 18 años voy a hacer lo que quiera. Pero hay unos que lo dicen así porque es que casi que toca, porque pobrecito, 15 años y todavía lo peina la mamá. Y si no lo puede peinar, la cantaleta todo el santo día. O hay órdenes que son sin razón, sin sentido, sin un valor lógico. Y entonces los hijos empiezan a llenarse de: venga, qué fastidio esto. ¿Sabe usted, papá, mamá, que si usted fastidia a sus hijas, muchas se pueden casar no por amor, sino por salir corriendo de su casa? ¿Sabía usted eso? Así que papá, pilas. Mamá, pilas. Le aparece cualquier por ahí tinieblo, le pinta un cuento y dice: me voy. ¿Por qué? Porque quiero ser libre de mi papá y de mi mamá. Después se mete en otra locura, ¿no? Pero quiere huir de la casa, porque es que en la casa no, eso mi mamá me tiene, yo soy la sirvienta de mi mamá. Yo soy la que le crié los hijos, mis hermanos menores, porque mi mamá dijo: ya que está aquí, hágale, usted críe. Padres, no provoquen a ira a sus hijos. Entonces, ¿qué es la disciplina y qué es la amonestación? ¿Qué son la labor que tiene que hacer un papá? Bueno, pues entonces esa disciplina está fundamentada en una autoridad que ha sido delegada por Dios. Dios ha establecido en el hogar un orden, y los padres son los que tienen esa autoridad. Pablo principalmente habla en este versículo, en la palabra original, a un hombre, a los hombres, padres, no a madres. No implica esto que las madres no tengan que aplicar disciplina o ejercer autoridad. No, claro que sí. Pero de alguna manera como que Pablo coloca esa responsabilidad sobre ¿quiénes?
sobre los padres, disciplina. ¿Y cómo es la disciplina? Bueno, papá, mamá, es necesario establecer en casa normas claras, normas que sean comprensibles para todos, aunque no quisieran aceptarlas, que todos las puedan entender. Mi papá nunca nos dejó a nosotros tener un televisor en los cuartos, porque mi papá tenía muy claro que el televisor, así como es un instrumento donde uno puede ver cosas muy chéveres, también es una cosa que puede ser terrible. Así que él nunca nos dejó tener televisor. ¿En dónde? En los cuartos. Yo me acuerdo cuando yo cumplí 18, 19 años y que uno empieza a trabajar, me voy a comprar un televisor para tenerlo en mi casa, en mi cuarto, en mi papá. Y es que además llegaba unos años de televisión y mi papá era lo que él quisiera ver. Y quería ver las noticias y uno viendo la película. No. Entonces uno ahí como muy humillado. Uno dice, no, voy a comprarme mi televisor que yo también puedo, para ver mis películas. Yo recuerdo que un día le dije, papá, va a comprar un televisor. Bueno, mijo, compra el televisor y de una vez va buscando para dónde se va. Pero, espere. No, así. Y aquí en mi casa, mi papá dijo, aquí en la casa vemos televisión de tales a tales horas, punto. Hay una norma en la casa, entonces nosotros no veíamos televisión que se levantan la gente con el televisor y lo tienen ahí prendido todo el santo día haciendo bulla. No, en la mañana nunca en nuestra casa se prende el televisor, nunca. Ni en la de mi papá ni en la mía. Venga, me levanto yo me acuerdo que mis compañeros hablaban de los Thundercats, de los X-Men, y esos programas los daban los sábados por la mañana y yo no podía. ¿Dónde veo eso? No podía, porque habían normas. Padre, disciplina es normas ¿en qué? En casa. La disciplina no necesariamente implica un castigo físico, aunque no lo excluye, porque a veces hay momentos en que es necesario. Recuerde las palabras de Proverbios: la necedad está ligada al corazón del muchacho, solamente la vara de la corrección lo apartará ¿de qué? De él. Hay momentos en que es necesario, pero eso no es lo principal. No piense usted que porque la autoridad ahora tiene un rejo, mejor dicho, es que brincó, tenga su juguetazo y otro tenga otro. No. Y usted va a dañar a su hijo. Dice la Biblia, castiga a tu hijo, pero no se apresure tu alma, no sea que lo destruyas. Sí, hay que hacerle disciplina, hay que ejercerle en algún momento un castigo físico, pero eso no es para dañar ni lastimar al hijo. Sería aberrante escuchar que el papá cristiano le pegó al hijo 20 correazos con el cable y la plancha. Uy, venga, espere, este no es tan cristiano, porque ¿cómo va a hacer eso? Eso es ser un salvaje. Eso no es disciplinar, eso no es castigar, eso es ser salvaje. No, que eso, mejor dicho, mi mamá me castigó, me cogió de las mechas, me pegó como 3, 4 cachetadas, me tiró al piso y me pegó 3 patadas. Bueno, ella me está disciplinando en el Señor. Perdón, eso no es así. No, eso no es así. Aunque tú tienes esa autoridad, así no se hace. Amén, papás, así no se hace. Un consejo: nunca castigue con ira, porque con ira se le va la mano. Con ira la embarra. Es mejor. Mi papá decía, yo guardo el pan para cuando haya leche. Eso quiere decir, espere. Entonces usted haga lo mismo. Usted tome aire, va, se toma el vaso de leche con pan si quiere. Y ahí sí viene a ejercer el castigo. Papá, no sea exagerado con los castigos. Hay castigos que son irracionales, sin sentido. Se encierra y no habla con nadie durante 15 días. Está castigado y ayuna una semana. Hay unos padres y papá, si usted hace eso, lo exhorto en el nombre del Señor Jesús que no lo haga, que castigan a sus hijos, no vuelve a servir más en la iglesia. ¿Sabía que hay papás que hacen eso? Y eso es una cosa, yo no entiendo. O sea, se supone que en la iglesia escuchan la palabra de Dios, están sirviéndole a Dios. Dios puede tocarle el corazón de esos hijos, pero usted lo castiga, no vuelve a la iglesia a servir. Eso no es ningún castigo. Eso es un peligro para el alma de su hijo. ¿Sí sabía? Usted no haga eso, castíguelo con otras cosas. Dígale, no ve televisión. Sin televisión no se va a morir. Quítale el celular. Quítelo. Dígale esto, sin celular. Punto. No se va a morir.
Usted y yo vivimos sin celular. Hay que mostrarles a ellos que se puede vivir sin celular. Yo tuve celular como hasta los 21 años, así que se les puede mostrar a ellos, puedes vivir sin eso. Quíteselo y ya, no se va a morir. Pero castigos irracionales sin sentido o que afectan el desarrollo espiritual de su hijo, no lo haga, porque después usted va a sufrir con eso. Después usted es. Entonces, disciplina no implica necesariamente un castigo físico, pero tampoco lo excluye. En realidad, la disciplina es la aplicación de normas claras en la casa que se deben hacer cumplir. Papá, si usted dice que no se ve televisión hasta después de las 10 de la noche, ¿qué debe hacer usted? Pues cumplirlo. Amén. Cumplirlo. Y si usted quiere quedarse viendo un rato televisión hasta más tarde, usted que es papá tiene que tener la autoridad para decirle a sus hijos a dormir, chao, y ya. Amén. Si usted quiere que en su casa sus hijos no digan mentiras, y esta es la otra cosa, estoy adelantando aquí al final, pero bueno, no interesa, es que tú tienes que aprender a dar ejemplo. Si tú quieres que tu hijo no diga mentiras, no debes decir mentiras tú. Amén. Si tú quieres que tus hijos sean respetuosos con la autoridad, tú debes respetar la autoridad. Esos padres que hablan en contra de las autoridades, hace 8 días hablamos precisamente de la autoridad, que hablan en contra de la policía o del presidente y que lo hacen en malos términos, no como una crítica que sea necesaria para evidenciar algo que se está haciendo mal, sino como esa crítica destructiva y dañina e insolente. Ellos después están sembrando para que su hijo mismo les trate así, porque es lo que mi papá hace. Entonces no puedo decir algo, sí lo puede decir, pero debe aprender a decirlo como un cristiano. Debe decirlo como un cristiano. Usted puede hablar las cosas que se están haciendo mal a nivel del gobierno, la sociedad, bueno, etcétera, pero dígalas como un cristiano, no denigrando ni vilipendiando. Eso no se puede hacer de esa manera, porque tu hijo te está viendo. La disciplina está acompañada ¿de qué? Del ejemplo que tú das. ¿Por qué muchos hijos de los cristianos no permanecen en la iglesia después de que cumplen 17, 18, 19, 20 años, que van a la universidad? ¿Por qué no? No es necesariamente porque el mundo los seduzca, aunque puede ser. No es necesariamente porque se van tan atraídos por los pecados, aunque puede ser. ¿Sabes? Muchas de las cosas es porque en su casa sus padres nunca fueron el ejemplo que debían ser. Y ellos crecen viendo esa hipocresía y dicen, pues esto es lo mismo, yo puedo seguir siendo medio cristiano y pues mi papá vive así. Así que papá, tienes una gran responsabilidad. ¿Y qué es la segunda cosa que tiene que hacer un papá? Amonestación. ¿Qué es la amonestación? Pues es esa capacidad de hablar a la palabra de Dios aplicada a la vida de tu hijo, aplicada a la vida del hogar, aplicada a todo lo que sucede. Eso implica, papá, que usted necesita conocer la escritura. Usted necesita estudiar la Biblia. Yo he dicho acá en la iglesia varios argumentos por los cuales un muchacho no debería casarse con una persona que no es cristiana. ¿Por qué no? Y los papás a veces solo tienen un argumento, y es: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, Corintios. Pero hay muchos más argumentos prácticos. Y usted puede decirle: hijo, mira, o hija, si tú quieres tener un novio inconverso o una novia inconversa, vas a tener un problema porque tú eres cristiana. Sí, mamá. ¿Y qué va a hacer usted con un inconverso? ¿Sabe mi esposa qué le dice a las personas que aconseja, a las mujeres que aconseja? ¿Qué hogar quieres tú tener? Mi esposa dice: cuando yo era, inclusive antes de ser cristiana, pero luego de ser cristiana con más veras, ella dice: yo nunca quise un hombre que no me llegara un sábado a la casa. Ella dice: yo nunca quería estar el sábado esperando, ¿dónde estará? Ay, ¿a qué hora llegará? Y que se acostó a dormir y que no llegó, y que amaneció el día domingo y ¿dónde estaba? Dijo: yo nunca quise un hombre así, así que no me iba a conseguir. Si era, dijo, cuando era inconversa, cuando no era cristiana, nunca quise un hombre que fuera borracho. Y después de cristiana, pues ya, ahora sí es que aquí es donde lo va a encontrar. Eso es un argumento práctico. Hija, ¿tú quieres sufrir los días sábados con un borrachín?
No, mamá, ¿te parece chévere un borracho? Atenderle el tufo. Y si se vomita, ¿te gustaría eso, hija? Si ella es inteligente va a decir, no, mamá, entonces. Pero usted debe conocer ¿qué? La Biblia. Usted necesita conocer la palabra de Dios para aplicarla en todas las situaciones en que sus hijos se van a desenvolver. ¿Sabes, papá? Padres, la principal labor que deben hacer ustedes con sus hijos es sembrar. ¿Sembrar qué? La palabra de Dios en sus corazones. Solamente Dios los cambia, solamente Dios cambia esas vidas. Pero si tú haces una buena siembra, tú vas a asegurar que cuando Dios toque ese corazón, ya está formado, ya está listo, preparado, ya está la semilla ahí implantada. Así que tú haces esa labor. Como en todo momento debes estar hablando la palabra de Dios, en todo tiempo. No como un asunto religioso de que no lo diga la palabra de Dios, dice, no lo diga en todo tiempo así. Sí, es muy bueno decirlo, mencionar lo que la Biblia dice, pero también aplícalo. Papá, es que voy a hacer un negocio y me dicen que sea fiador y no sé qué. Hijo, pues no es muy sabio ser fiador. No es muy sabio. Le voy a contar unas historias. Y usted sabe historias de gente que ha sido fiadora y le ha ido pero mal. Cuéntele. Y termina diciendo, y además la Biblia lo dice. Y por algo lo dice la Biblia. Entonces, hijo, no se meta en eso. Pero usted verá, ¿no? Después no me va a pedir prestado. ¿Qué dice usted? Usted le está sembrando a él la palabra de Dios, le está mostrando cuál es la verdad. Cuando se equivoque, papá, usted, porque usted se va a equivocar, acérquese y dígale, hijo, perdóname, me equivoqué. Un cristiano no actúa así. Por eso estoy aquí pidiéndote perdón. Y su hijo va a quedar confrontado porque hay hijos que dicen, mi papá nunca ha pedido perdón. Y la ha embarrado. Y los hijos saben que el papá la ha embarrado, pero nunca me pidió ¿qué? Perdón. Y eso se queda en el corazón de los hijos. En cambio, si usted como cristiano dice, no, la embarré, pero va y papá, perdón, hijo, perdóname porque hice esto, y eso no lo hace un cristiano, también queda marcado en el corazón y dice, bueno, como que mi papá sí se cree eso de los cristianos. Así es. Amén. Dos cosas: hijos, obedecer y honrar. Obedecer, escucharlo. Honrar, estar dispuesto a mantenerlo si es el caso. Ellos no tienen por qué irse a un ancianato. No tenemos que esperar a que el gobierno nacional, venga, que es que ahora en el gobierno nacional hagan un plan para que se encarguen de los abuelitos. No. Eso tienen hijos. Punto. Para eso tienen hijos y nosotros nos encargamos de ellos. Y ya. Que ancianatos o qué cosas, no, tienen hijos y nosotros respondemos por ellos. Padres, disciplina. No implica necesariamente un castigo físico, pero a veces es necesario. Pero no sea fastidioso, oiga. No sea mamón. Diga amén. Pero diga amén. Sí, es que ahí sí quedan como amén. No sean mamones. Uy, es que eso es terrible. No, el papá tiene que ser sabio. Mire, le cuento una cosa. Yo recuerdo, yo terminé el colegio y presté de una vez el servicio militar. Entré a la policía. Fui auxiliar de policía. Terminé de auxiliar de policía y me quedé, entré a 6 meses y luego entré a la universidad. Pero yo recuerdo cuando yo estudié en la jornada de la tarde. Todo mi bachillerato yo lo hice en la jornada de la tarde, aquí en el Distrital Gran Colombiano, el mejor colegio de Bosa. Resulta que en ese colegio yo hice todo mi bachillerato en la jornada de la tarde. Y pues un estudiante, ¿qué hace en la jornada de la mañana? Un buen estudiante se levanta temprano, hace las tareas, ayuda en la casa y se va ¿para dónde? Uy, hermano, yo recuerdo que yo no era tan buen estudiante. Me levantaba a las 11, desayunaba, me bañaba, almorzaba y corra para el colegio. Pero ¿sabe qué es lo más interesante? Eso está mal, ¿no? Eso está mal. Yo escuchaba a mi papá y mi mamá que me decía, levántese, pero nunca escuché esa cantaleta así fastidiosa. Mi papá solo me dijo, usted llégueme a perder un año y verá. Me abría así los ojos. Yo, sí señor. Entonces yo sabía que yo podía dormir hasta esa hora, pero ahí donde yo fuera, ¿a qué? A perder. Ahora, no le estoy diciendo que haga lo mismo que hizo mi papá conmigo. No, eso no es la palabra de Dios. Pero no sea fastidioso, papá. Amén. No sea cansón. No
lo haga, porque usted va a cansar a esos hijos. Y no, usted necesita que ellos estén felices en casa, que no se quieran ir de la casa, que estén contentos. Mamás, sus hijas no son las sirvientas. Tengo hijas, ahora sí, entonces ya dejé de cocinar. Y como ahí tengo los hermanitos, pues que los críen para que aprendan cuando les toque. No. Usted es la mamá, usted es la que tiene que responder, no son las hijas. Amén. Eso es muy importante tenerlo claro. Póngase en pie, por favor. Bueno, ¿aprendieron algo esta mañana? Bueno, ya los papás hoy como que he sido muy cansón. Y los hijos como que he sido muy desobediente. Pero eso es de parte y parte, ¿no? Los hijos obedezcan, honren, y los padres pues no sean cansones. Ya. Y Dios nos va a bendecir, amén. Si tú vives estas cosas en tu hogar, tú vas a ver cómo ellos van a crecer, esos hijos van a crecer. Y todos los padres quieren ver a sus hijos desarrollarse como buenas personas, quieren ver que tengan buenos matrimonios, quieren ver que crezcan y que algún día lleguen a su casa no a traerle problemas, ¿cierto? Usted quiere que escuchar eso, llegó mi hija y no, llegó llorando, llegó con un ojo así negro y no, terrible eso. Si eso es horrible. Pues si usted quiere que eso no pase, empiece desde ya a formar su hogar bien, a enseñar a su hijo a hacer de esa niña una mujer inteligente, capaz de salir adelante por sí misma, pero enseñarle a ser sujeta a ese hombre, que sepa escoger. Usted es el que le enseña eso. Yo, eso no se lo enseñan las amiguitas. ¿Sabe qué le dicen las amiguitas? Uy, vea, ese chino está lindo, góceselo. Aproveche, más boba si no aprovecha. Así le dicen las amigas, créamelo. Y es más, le dicen, yo le ayudo para que su mamá no se entere. Sepa que usted es el que tiene que educar a esa niña, a ese joven. Venga, usted que va a andar allá engañando a las muchachas, aprovechándose de ellas. No, señor, sea respetuoso, que anda abrazándolas. ¿Qué le pasa? Deje de ser así. Usted es el que le enseña a ese joven a darle valor a las niñas. Usted, papá. Así que si estamos mal es porque padres no hemos hecho la labor que corresponde. Entonces toca hacerla, ¿sí? Toca hacerla, toca meter esfuerzo en eso y Dios nos va a bendecir, amén. Y Dios está de nuestra parte, que es lo mejor. Pastor, es que mi hijo es duro. Tranquilo, que Dios es más duro. Y no hay corazón que se resista al poder de Dios, amén. Así que usted sigue doblando rodilla, sigue amonestando, sigue teniendo las normas en la casa claras. Pero Señor, tócalo, y Señor, está duro, sí, Señor. Tú sí eres amoroso, pero bueno, ahí me lo diste. Y siga orando y siga hasta que usted vea el resultado, amén. Porque algún día será. Señor, gracias por tu palabra esta mañana. Mira los hogares, mira las familias, cómo los padres a veces sufren con sus hijos, con sus hijas, porque no obedecen o porque no saben tener un criterio, no saben tomar decisiones, y viene dolor y sufrimiento. Cómo esos padres han sido abandonados por sus hijos y tienen que esperar la misericordia de otras personas, como si no tuvieran nunca familia. Señor, por favor, te pido que tú ayudes a los hijos a obedecer. A todos los que somos hijos, que nos ayudes a obedecer a nuestros padres, que nos ayudes a honrarlos, a entender que nuestra responsabilidad es también estar listo para sostenerlos si es el caso, y no es una carga. Es un privilegio poder hacerlo por nuestros padres, que nos han sostenido y ayudado durante tanto tiempo. Por favor, Padre. Pero también da sabiduría a los padres, que puedan ellos saber disciplinar, que puedan ellos saber amonestar, no convirtiéndose en un constante tormento para los hijos que los lleve a llenarse de soberbia y a rechazar la autoridad, sino que vean en sus padres sabiduría, ejemplo, y quieran escuchar siempre lo que ellos tienen que decir. Ayuda a mis hermanos a ser padres, por favor, a ser padres sabios. Por favor, Padre Celestial, te lo pedimos. Tú que eres el ejemplo que hemos de seguir, que como Padre nos instruyes, como Padre nos disciplinas, como Padre nos amonestas, pero siempre estás ahí. Ayúdanos a hacer eso. Ayúdanos como hijos a ser como nuestro Señor Jesús, que se sometió, que obedeció, pero que también honró a sus padres. Por favor, Padre, te lo pedimos, Señor de los cielos. Gracias, mi Señor Jesús. Amén y amén. Dale un fuerte aplauso a nuestro Señor.